Estoy de acuerdo en que no se puede tratar a todos los migrantes como delincuentes. Las personas pues merecen primero que todo dignidad. Era una situación complicada desde los Estados Unidos. Supongo de que no tienen que sacar esposados las personas que desean sacar de su propio país. Dijeron, no aceptaremos a personas que estén encadenadas. Dije, bueno, la gente que está encadenada son asesinos, narcotraficantes, violadores, gente muy dura. A mí Petro me parece que su forma de dirigir y lo que busca es populismo, ¿no? Él busca populismo buscando confrontación con cualquier líder que no esté alineado con sus ideales. Pero sí comparto que no a todos los migrantes se puede tratar como delincuentes porque pues no lo son. Bueno, pues la verdad estoy totalmente de acuerdo porque las personas pues merecen primero que todo dignidad. Y las personas que van a Estados Unidos básicamente es a buscar oportunidades pues, para mejorar su calidad de vida, para ayudar inclusive a las familias que quedan aquí en Colombia. Entonces, esas 3.000 y tantas personas que hoy fueron deportadas, ninguna tenía antecedentes tanto como en el país por haber ofendido o dañado la soberanía del Estado estadounidense, como acá en nuestro país. Era un grupo de profesionales, personas que fueron a buscar un mejor futuro. No fue la mejor reacción del presidente Petro y esperemos él recapacite ante cualquier situación de comunicación. Me parece que la respuesta que ha dado el presidente Petro ante la postura del presidente Trump es una postura infantil, inmadura. Debió haber buscado un medio formal de cortesía para tratar temas que a todos como colombianos nos afectan de una u otra manera. Respecto a la política de Trump, sí comparto su política migratoria, pero me parece que está mal ejecutada, por supuesto, porque pues él no puede meter a toda la gente en un mismo costal, ¿no? No puede decir que cualquier migrante es delincuente por el hecho de haber llegado ilegal. El americano tiene derecho a querer limpiar su país de personas que realmente sí le hacen daño, pero pues está enfocando la política de una forma incorrecta. Pues la verdad, la mentalidad que tiene este Trump es como retrógrada y de pronto va en contra de muchas cosas que pues no deberían ser así. Entonces, indiscutiblemente hay que sentarse nuevamente a retomar las negociaciones. Dependemos de Estados Unidos económicamente de gran manera, en gran parte, y hay que sentarse a hablar como caballeros. No se puede tapar el sol con las manos. Nosotros dependemos, digamos, hacia nivel de exportaciones, muchos productos de Colombia salen para Estados Unidos. Pero pues digamos que con los tratados de libre inversión que hicieron gobiernos anteriores, pues obviamente nos ataron a eso. Obviamente que Colombia se volvió de una u otra forma dependiente. Las medidas restrictivas que tuvieron por parte del gobierno estadounidense el alza del 25% de los aranceles y también la suspensión de trámites de visas en nuestro país no solamente iban a afectar nuestras oportunidades y nuestra economía. Muchas de esas afectaciones se iban a dar a la economía estadounidense. Entonces yo pienso que pues las relaciones diplomáticas sí pues tampoco deben ser tan cerradas y obviamente buscar como un punto de equilibrio. Obviamente pues lo que hizo Petro es que le mostró a los países de América Latina pues que ya no se está gobernando, no nos estamos digamos arrodillando frente a, pues, al imperialismo y Estados Unidos, que es el que tiene pues el dinero.